os vamos a presentar una serie de motivos por los que Italia puede ganar la Euro. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, soy Calcio. Grazie ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Todavía nos veis un poquito que estamos lejanos, Sí. no estamos juntos, Irati y yo. Estamos todavía, Irati, aquí en España en la Semana Santa. Estamos descansando un poquito. Las elecciones nos ayudan un poco a intentar pasar más tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, descansar un poco la mente, porque ya en nada, en nada, ya viene la liga otra vez, ya viene otra vez la rutina, vamos a volver a tener mucho trabajo y después de que acabe la liga vamos a tener esa Eurocopa, ¿no? Entonces yo creo que es un evento muy importante y hoy queríamos presentar un poquito a Italia de por qué no intentar ganarla, pero sobre todo ser un aspirante que no todo el mundo espera, pero que yo creo que podemos estar ahí. Sí, sí, por cierto, creo que se me ve un poco como, ¿cómo decir? Reflectado por la luz del sol. No sé, es que yo me estoy viendo y parece que ayer es que me quemé. No sé si ayer estuve en el campo y Sí, me quemé. Yo creo que se aprecia, ¿no? Un se poco, te tengo la ve. cara más roja que un tomate. Pero bueno, se me ve como un poco como si acababa de salir de una sauna. Pero bueno, estas cosas que tienen, ¿no? O sea, no me eché suficiente crema solar y yo que soy muy blanquito de piel, pues fue dramático. Lo que no es dramático es todo lo que está pasando con Italia, porque hay algunas voces por ahí que son siempre un poquito pesimistas, pero vamos, yo creo que estamos viendo una de las mejores Italias de la última década. Por números es todavía una de las mejores Italias de la historia del fútbol, las cosas son así, ahora hablaremos un poquito de esto. Y en ningún momento hay que ser pesimista, luego podrán pasar cosas, ¿no? Se lo podrá cargar Gales en fase de grupos, que creemos que no va a ocurrir, pero podría pasar. Pero todo indica que Italia va a ser un equipo muy competitivo. Y oye, en un momento en el que no hay grandes favoritos, ahora vamos a hablar de todo eso, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es que todo puede ocurrir. Es que recordemos que Italia cuando gana mundiales llega o con un Calciopoli detrás o con un Totonero detrás. Llega nunca siendo favorito y lo gana. Pues ojo. Entonces, cuál es el caso que va a salir ahora Bueno, para... pa- el mal rendimiento de los Bueno, italianos pues en Europa. Ese no es, tenemos eso, nos eliminan a todos menos a la Roma y la gente se cree que estamos muertos, llega a Italia y gana la Eurocopa. vale, vale. Te voy a poner el caso del Lazio También, otro más. de los test de COVID, ¿no? Pero bueno, mientras que la gente va haciendo sus deberes, que es suscribirse, darle like, pues ir dejando un comentario de si ven con posibilidades a Italia, que lo hagan ahora, que lo hagan al final del vídeo, Sí. o mientras que estamos hablando, no pasa absolutamente nada. Mientras que dejen su comentario, que nosotros siempre lo leemos, tenemos que decirles, Irati, que no va a haber directo en el día de hoy. El otro día, como pudisteis comprobar, nuestro wifi no iba bien. Entonces, al ir a ti al pueblo, pues vamos a suspenderlo porque creemos que vosotros os merecéis lo mejor. Y bueno, como estamos nosotros descansando y tal, pues así descanséis un poquito Sí. vosotros, que yo creo que tampoco va a venir nada mal. Y el lunes viene un directo más fresco, Irati, Brutal. que la gente lo va a disfrutar mucho. Además, nos va a echar de menos, a lo mejor, yo creo, este jueves y el lunes va a estar con Pero nosotros. sale este vídeo. Hemos dicho, no vamos a dejarlo sin Claro. nada. Sacamos un vídeo para ocupar este jueves. Además que el pueblo tiene cosas buenas, ¿no? La cerveza es más barata, el clima está menos contaminado, pero me Sí, quemo por un lado y por otro el wifi es peor que en la ciudad, ¿no? Pero bueno, volvemos el lunes con sí. los directos y posiblemente, bueno, no, la jornada entera de calcio es el sábado, por lo tanto el domingo es el vídeo de resumen de la jornada y no tendremos preguntas y respuestas este fin de semana. Sí, nos ha sorprendido que haya metido el calcio una jornada toda el sábado. Además, esto lo podría haber hecho anteriormente, sobre todo para acentuar que los equipos descansaran de cara a Europa. Sin El domingo embargo, de resurrección en eh, Italia no se puede jugar al fútbol. Es algo no se puede jugar al sagrado. fútbol. Entonces, como parece sagrado, pues nada, toda la jornada, el sábado, como si fuera la última jornada de la temporada. Así que vamos a disfrutarla mucho, ¿eh? El sábado hay mucho trabajo, pero el domingo, preguntas y respuestas no. Vídeo de la jornada para la gente y esperemos que ya estén muy atentos. Como igualmente tenéis que estar atentos a esta próxima Eurocopa, porque Italia creemos que puede tener sus motivos para pelearla o por lo menos ser uno de los Sí. contendientes. Pero antes de todo queremos dar marcha atrás, queremos darle al rec
queremos, como cuando estoy viendo una película, dices, ah, me he dejado algo, para entender esto me he dejado algo. Pues nosotros vamos a presentarle primero un contexto pequeño a la gente, en el que hay que contar que una fecha fue la que marca el antes y el después, que es el 13 de noviembre de 2017. Ahí se juega la repesca del Mundial 2018 de Rusia, en el que juega Italia contra Suecia. Italia, que todos creíamos que iba a pasar, cae eliminada ante una Suecia que estuvo muy bien defensivamente. Italia llevaba el control, no paraba de atacar, 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 pero tampoco yo creo que vimos una gran barbaridad de oportunidades clarísimas, que sí hubo oportunidades claras, pero no una gran barbaridad. Y Suecia acaba eliminando a la selección italiana. Aquí yo creo, Irati, que se marca un antes y un después, porque no solo hay un cambio de entrenador, se va Ventura, sino que también se van futbolistas que han sido muy importantes durante muchísimos años, como Sí. han sido Gianluigi Buffon, como fue Daniel De Rossi, y yo creo que ahí se empieza a dar un paso al lado a que jugadores veteranos ahora mismo fueran los jugadores más importantes de la selección, jugadores que estaban como jóvenes ahora están en plena madurez y también tienen que tener galones dentro del grupo, pero que también se diera un paso con aquellas promesas que venían apuntando en la selección italiana. Sí, yo me acuerdo de aquel partido con Suecia, ¿no? La discusión de Gianpiero Ventura con De Rossi, porque no metía antes a Lorenzo Insigne. Al final era un poco el resumen de lo que era aquella Italia, ¿no? A la que le faltaba un poquito de talento y un poquito de lo que es Lorenzo Insigne, ¿no? Teníamos de una Eurocopa con Conte 2016 en la que había sido un milagro prácticamente lo que había conseguido Italia, porque el equipo era de un nivel bastante bajo, ¿no? En la mayoría de sus futbolistas, pero claro, creo que luego, bueno, llega Mancini inicia un proceso en el que la primera Nations League es un poco de adaptación contra rivales como Portugal, que venían de ser muy potentes en diversos campeonatos y estaban un poquito por encima, ¿no? Pero ya a partir de ahí encuentra esa estabilidad, encuentra esa racha ganadora, esa racha de imbatibilidad, de todo lo que vamos a comentar ahora, y nos encontramos una Italia de Mancini, que otra cosa no, pero es un equipo altamente fiable, muy seguro de cara a la victoria, y veremos si esto le sirve, ¿no? De cara a esa próxima Eurocopa y el Mundial 2022, que ya está encaminando esa clasificación. Sí, porque en un año y medio vamos a tener, bueno, en un año, Sí. bueno, sí, en año y medio, sí, año y 5 meses más o menos, Italia se va a jugar todo lo que viene preparando anteriormente en una Eurocopa 2021, pero sobre todo también en un Mundial 2022, que en el que hay que quitarse la espina, por supuesto, de no, primero no jugar repesca, de ir directo al torneo y de por qué no hacer un buen papel. Pero bueno, antes de vamos a hablar directamente ya de los motivos en los que podemos creer en Italia. Al final, uno de los primeros, Irati, de los que hay que hablar es de los aspirantes. No solo hay que pensar en nosotros, porque puedes estar tú muy bien, pero si las otras selecciones también están muy bien, es algo más complicado. Pero yo creo que ese no es el momento. Sí. Vemos que Francia es la gran favorita, pero no termina de mostrar una gran fiabilidad y sobre todo un juego inolvidable como el que demostró, diría que cuartos de final, diría que semifinales de ese Mundial de Rusia, que yo creo que ahí vemos el prime de Francia y vemos un poquito aquella versión que vimos en fase de grupos. Una Francia que no mostraba ni siquiera fiabilidad contra equipos como Australia, contra selecciones como contra Australia. Ahora no recuerdo qué selección africana era, pero que tampoco daba del todo el nivel Francia. Pero aún así yo creo que va a ser el grande contendiente. Para mí es el gran favorito por la selección que tiene y la gran generación que ha sacado. Pero es que tampoco está Portugal en su mejor momento en cuanto a resultados, aunque para mí es otra de las grandes aspirantes. Bueno, Bélgica yo creo que sí que está en un buen momento. Ahora me lo confirmarás tú, porque Bélgica viene dejando buenos resultados, pero luego están España mostrando dudas, Alemania mostrando muchas dudas con Joachim Löw a punto de dejar el banquillo de la selección, Sí. con una Inglaterra que para mí siempre es una incógnita. Yo creo que hacer una previa de Inglaterra es algo totalmente perdido, porque pienso que es una selección que piensas que va a estar muy mal y luego se planta en semifinales, o piensas que va a estar muy bien y te decepciona y pierde en fase de grupos, Total. como también le puede pasar a Italia. Pero, por ejemplo, Holanda ha cambiado de seleccionador con Ronald Koeman y ahora está De Boer, y me falta todavía ese paso. Y también veo que hay selecciones que podrían por selección, por ejemplo, Serbia a mí me gusta mucho, pero es una selección que tiene muchos nombres. Pues siempre Pero pechea sin luego, ¿eh? embargo, Siempre. claro, no veo ni esa Serbia, ni esa Rumanía, ni esa Polonia tan fuertes como para decir, ellas van a ser las sorpresas, vamos a ver una Euro súper abierta, creo que va a ser la Euro muy abierta, pero hay pocas certezas
en cuanto a selecciones. Y posiblemente Italia sea una de las pocas que Sí, hay. también podríamos meter quizás a Croacia, que acabo de recordar que es, bueno, semifinalista del pasado mundial, ¿no? Pero ya alcanzó posiblemente su prime, ¿no? Y también muchos jugadores veteranos. Pero sí es verdad, Bélgica depende también mucho de cómo esté de Nassar, ¿no? Que es, bueno, fue el mejor jugador de Bélgica en el pasado mundial, ¿no? Donde Bélgica alcanzó su mejor resultado histórico. Que es un jugador súper importante, el líder de este equipo. Es verdad que Lukaku ha crecido aún más, De Bruyne sigue creciendo aún más con Guardiola en el City, pero creo que es fundamental ver cómo está Eden Hazard, pero sí, en términos generales creo que en cuanto a fiabilidad de resultados, posiblemente Italia, Bélgica, Francia, que no brilla, pero al final acaba sumando sus victorias, son de los equipos más fiables que hay, ¿no? Pero tampoco estamos viendo a ningún equipo aplastar de forma continuada. Es verdad que Bélgica viene de ganar 8-0 a Bielorrusia y tal, pero antes había empatado contra la República Checa. No hay un equipo que dé una sensación de ser tremendamente superior al resto, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver una Eurocopa, al menos desde antes, desde esa previa, muy abierta. Y obviamente sin tener a Italia como favoritos, porque ya hemos dicho, Francia es más favorita que Italia, Portugal es más favorita que Italia, incluso yo creo Ujú. que Alemania va a ser más favorita o España va a ser más favorita Sí, en sí. las apuestas. Creo que Italia está en ese segundo escalón que puede sorprender. Claro, porque yo creo que aquí vemos varios grupos, ¿no? El primero que es el top uno que yo metería todas esas selecciones que has contado. Y luego el top 2 que como va a estar tan abierta, yo creo que son. Claro, me pasa lo mismo que la Champions y la Europa League, ¿no? Yo pienso que hay ahí un conjunto, un Sí. pelotón, vamos a llamarlo pelotón. Están los que se han escapado, que posiblemente ya vemos Francia, Portugal y demás, pero voy como en el ciclismo, ¿no? Ese pelotón que en cualquier momento, ¿por qué no?, pueda dar la sorpresa y creo que estamos viendo un fútbol muy igualado en todas las competiciones, ¿eh? Luego, tenemos que dar una serie de datos. A ver, solo 3 seleccionadores han estado invictos en los primeros 15 partidos como local con la selección italiana, que son Enzo Bersot, que fue el seleccionador de la Italia que acaba ganando el Mundial de 82, y de Lippi, que acaba siendo el seleccionador de la Italia que gana el 2006 el Mundial. Luego, además, lleva Roberto Mancini 25 partidos sin perder, Sí, que solo lo han hecho esa Italia de Lippi sí. y que al final, bueno, que está igualado con la Italia de Lippi, pero que con 25 partidos consecutivos sin perder, yo creo que es un dato muy bueno y que además lleva más de 600 minutos sin encajar gol y yo creo que eso invita un poquito a poder olvidar todas. Ahora vamos a ir con las selecciones que ha tenido anteriormente Italia, pero por lo menos ayuda mucho esos datos. No, joder, es que es historia, ¿no? Es histórico. Si cogemos el relevo de Bearsot y de Lippi, debería ganar el Mundial 2022, ¿no? Por estadística podría ocurrir, ¿no? Es muy difícil, claro. Pero no, no, joder, o sea, son datos espectaculares. Es una cosa, yo creo que increíblemente a reseñar. Puede que haya partidos en los que juegue mejor, otros en los que juegue peor, pero siempre vemos patrones comunes que ahora comentaremos de un equipo que domina, un equipo que no deja muchas ocasiones al rival. Y creo que Mancini lo está haciendo realmente bien. Le queda un objetivo, puede ser en cuanto a récords, que es Vittorio Pozzo, ¿no? Que es el ganador de los 2 primeros mundiales de Italia en la década de los años 30, que alcanzó 30 victorias, 30 partidos consecutivos invicto. Y estaba echando cuentas, claro, Sí. hay 2 amistosos, unos contra San Marino y otros contra la República Checa en la previa de. Ahora mismo ya 26. No, lleva 25, perdón. Hay 2 amistosos hay 25. 2 amistosos en la previa, San Marino y República Checa, y luego los 3 partidos de fase de grupos. Si contra Gales, Turquía y quién era el otro, no me acuerdo ahora mismo, pero otro equipo de inferior a Italia sobre el papel. Eh, Podría igualar a Vittorio Pozzo antes de meterse en los octavos de final de esa Eurocopa, ¿no? Así que, no, histórico lo que está haciendo Mancini. Ujú. Sí, para mí está dejando un nivel de Italia muy bueno. Pero claro, hay que hablar de aquellas selecciones que ha tenido anteriormente, porque quitando la de 2006, para mí está la mejor generación de futbolistas que puede llevar a Italia. Más que nada porque hemos visto, sobre todo en esta década, 2012 y 2016, para mí han sido dos Sí, milagros brutales. El haber llegado a ser subcampeones de Europa contra España, de ser cuarto finalista, ser eliminada por Alemania en los penaltis en 2016, pero es que te pones los nombres y te echan las manos a la cabeza. Está Perrotta, está Iaccherini, está Eri Pele de delantero, está Parolo como futbolista importante que ahora mismo no es ni titular en la sí. Lazio. Entonces dices, De madre mía, Siglio, por ahí lo creo que que también estaba de lo, lateral titular. Vaya. es, es- de siglo dices, joder, ¿cómo pudo Antonio Conte llegar tan lejos con esta selección en 2016, por Sí. ejemplo?
Y de verdad, para mí es algo totalmente admirable y creo que esta selección es totalmente distinta a lo que hemos visto durante todos estos Sí, en años. 2012 creo que fue Prandelli, si no me equivoco, él que sí, fue Prandelli que Sí, llegó a la final de la Eurocopa, que luego España aplasta a Italia, ¿no? Porque al final creo que ahí se veía el nivel que había entre España y el resto, básicamente, que era muy, muy superior. Creo que fue un milagro con aquel equipo que estaba en el que estaba Balotelli, donde se hizo famoso el meme de Balotelli que parecía como un Geodude, sí. como el Pokémon, y se hizo famoso y viral. Pero luego en 2016 yo creo que sí. También en ese caso le ganan a España en la primera ronda eliminatoria. Me acuerdo de una exhibición táctica de Antonio Conte espectacular, como anuló a la España de Del Bosque. Fue increíble, la verdad, el trabajo que hizo Conte. Sí. Y no, fue un milagro. Ya bastante llegaron, ¿no? Entonces ahora mismo tú piensas y dices, joder, si es que tienen más. Tienen mucho más ahora de lo que ha tenido en la última década. Entonces piensas. Y además jugadores muchos contrastados que juegan en equipos de primer nivel mundial. Luego les repasaremos el 11 y veremos que hay futbolistas que Ujú. juegan Champions día sí día también, que juegan en equipos que ganan sus respectivas Sí. competiciones locales, o sea, yo creo que hay una plantilla que mezcla además veteranos con jóvenes y que por mucho mejora lo que teníamos anteriormente. Sí, vamos a repasar un poquito por líneas también lo que es la selección para hablar un poquito de lo que está siendo. Para empezar, tenemos a uno de los mejores porteros del mundo como Gianluigi Donnarumma, que además yo tampoco le recuerdo partidos en los que haya sufrido muchísimo en estos últimos encuentros. Sí, ha tenido que hacer alguna parada, recuerdo Irlanda del Norte hizo alguna parada, pero y aún así la sacó. Ujú. O sea, quiero decir, lleva más de 600 minutos sin encajar gol porque siempre juega él. Y es un dato que, bueno, te puedes Sí. enfrentar ante equipos más pequeños, pero joder, por mira, nosotros hablamos mucho de España porque es el equipo al que tenemos aquí. España encaja gol con Kosovo, encaja gol con Georgia. Pues no hay mucha diferencia posiblemente entre Kosovo, Georgia, Lituania, Bulgaria, Irlanda del Norte. Un equipo encaja gol y otro no. Es verdad que Ujú. los partidos ahí son de muchos estilos diferentes, ¿no? Y cada partido es un mundo, pero creo que Italia ofrece una seguridad defensiva muy alta, tiene más un portero descomunal y ahí no hay ningún tipo de problema, vamos, estás al nivel de los mejores equipos de Europa y del mundo en Sí. cuanto a nivel en la portería. Sí, la verdad que sí. Luego también yo creo que podemos hablar del centro de la defensa. Centro de la defensa vemos a para mí, posiblemente una de las defensas más completas que viene al torneo. No, no porque tenga la mejor pareja defensiva, que eso habría que mirarlo, posiblemente la de Francia esté ahí pues, superior, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, una selección que te puede llevar a Bonucci, a Chiellini, que te lleve a Chervi, que te lleve a Mancini, que te pueda llevar a Bastoni que posiblemente se quede fuera, que te pueda llevar a Romagnoli, que pueda llevar a Rafael Toloy, creo que en cuanto a nombres de fondo de Sí. plantilla y de titulares, pocas selecciones pueden mejorarle y oye, para mí está siendo una defensa que es la clave. Y por ejemplo, arriba podemos debatir de que actualmente no es la mejor selección del momento. En el centro del campo podemos debatir que no sea la mejor del momento, pero los datos hablan por sí solos y los datos dicen que Italia ahora mismo es una de las mejores defensas, si no la mejor defensa de Sí, Europa. es que si al final, si no encajas gol, ¿no? Si no sufres, ya tienes un paso ganado hacia la victoria, ¿no? Porque con un gol ganas. No es como si te meten un tanto, ya tienes que meter dos. Pues tú, siendo Italia, si tienes Claro. una seguridad defensiva abismal, como estamos demostrando, pues con un gol ganas los partidos, ¿no? Yo creo que va a haber mucho debate de aquí al debut en la Eurocopa, ¿no? Sobre si va a jugar Bonucci, Chiellini, otros centrales. Yo creo personalmente que no es un drama y creo que el Bonucci y Chiellini ha demostrado ser una pareja en torneos Sí. cortos, sobre todo, ¿no? Y a un partido, no en regularidad, pero creo que en torneos cortos puede ser una pareja que se conoce a la perfección, que ha trabajado junta 10 años. Creo que puede ser algo altamente fiable. Sinceramente, creo que es la que va a ser, si ambos están físicamente bien. Y creo que en cuanto a Ujú. experiencia, es algo que otras selecciones posiblemente no vayan a tener, ¿no? Entonces creo que puede ser muy, muy fiable. Y luego el fondo de armario que hay, que dices tú que es increíble. Sí, y que están encontrando ese bufón que les daba seguridad, que no es lo mismo defender con un portero que muestra Sí. dudas a un portero como es Donnarumma, y creo que están haciendo, pues celebran cada jugada como si fuera un gol, se dan hasta besos cuando hay un corte defensivo, cosa que solo veíamos con Buffon y también está pasando con Gigio. Yo creo que hay una cosa, hay dos cosas importantes o tres que vamos a comentar ahora, dos, tres motivos que me parecen más importantes de lo que realmente se valora así a primera vista, y es cómo has construido desde marzo 2018 hasta ahora, que son 3 años, además que has tenido como 7, 8, 9 parones de selecciones, Ujú. y parece una selección que no tenía nada, porque para mí tenían, bueno, sí, Chiellini y Bonucci poquito más,
me refiero de cosas que fueran seguras de cara a esta Eurocopa, y ha construido en 3 años una selección que para mí hay mucha fiabilidad. Fiabilidad me refiero de mantener constancia en lo mismo. Por ejemplo, construir las piezas de esta convocatoria. Yo creo que Irati, ya lo comentamos un día, el día que hicimos la convocatoria, es que vemos que hay 21, 22 nombres que son prácticamente seguros para esta convocatoria. Es que yo creo que hay una o dos dudas, como mucho, que pueda haber en total de los futbolistas a la hora de buscar la convocatoria que vaya a ir a la Sí, Euro. insiste Mancini en que hasta la última hora pues puede haber cambios, ¿no? Pero yo creo que está bastante claro más o menos el bloque, ¿no? Sobre todo el once titular. Yo creo que lo estamos viendo muy definido, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, y vuelvo a España, porque al final la selección que vemos aquí, vemos a Luis Enrique hacer muchos cambios, prácticamente cada convocatoria meter nuevos jugadores, meter un 11, otro 11, y no hay tanta seguridad en cuanto a lo que vas a ver de cara a esa Eurocopa, ¿no? Yo creo que con Italia no tenemos ningún atisbo de duda, sabemos el dibujo, sabemos los jugadores que van a ocupar cada posición, el rol de cada futbolista, y creo que ha llevado muchos años trabajando, 3 años concretamente, trabajando en esta idea, ¿no? Creo que los jugadores, que al final en la Eurocopa, en la fútbol de selecciones es complicado que el jugador capte la idea porque tiene pocos entrenamientos, tiene pocos momentos en los que se junta con el seleccionador. Creo que en Italia está realmente claro y es un paso muy, Sí. muy favorable en respecto a otras selecciones, ¿no? Italia sabe perfectamente a lo que va a jugar. Esto es así. Sí, 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 que en esa convocatoria creo que tenemos duda del tercer portero, creo que tenemos duda de uno de los centrales, tenemos duda de si va a ir Sensi u otro futbolista en De centro los del suplentes, campo. o sea, al final son Y suplentes para fondo armario y tal, pero titulares no hay duda alguna. exactamente, porque estamos hablando del tercer portero, del sexto central, del quinto centrocampista, bueno, delantero lo veo seguro, pero podemos ver del segundo extremo izquierdo y ya está. Sí. Es decir, hay dos, tres dudas, pero que por dos o tres nombres y ya está. Como ha hecho convocatorias tan largas, yo creo que ha podido probar muchísimo. Otra cosa es el sistema. El sistema, hemos visto que ha mezclado todo lo que ha sido el fútbol italiano actual, y yo eso lo valoro muchísimo, porque al final, por ejemplo, imagínate, se mete en un 4-4-2 Italia, imagínate, ¿no? Y dices, ¿qué equipo está jugando en Italia con un 4-4-2? La Sampdoria, y así que se me ocurra de manera fría, a ver, la Juventus para mí no es un 4-4-2 al uso, aunque defensivamente sí lo pueda ser, pero poquito más. Sí. Pero él no, él ha mezclado el 4-3-3 de Gattuso como fórmula a la hora de defender e incluso de construir. Ha mezclado la defensa de 3 a la hora de atacar, porque es un 3-1-5-1 a la hora de atacar. Entonces vemos muchas mezclas de lo que ha sido el Inzaghi del Lazio, vemos en el factor defensivo, vemos al equipo de Antonio Conte con carriles, vemos ese 4-3-3 de Gattuso como comentaba, el sistema de Chervi, Fonseca, la Roma está jugando con un sistema 3-1-5-1 parecido en la Roma, entonces yo creo que los jugadores cuando llegan no dicen, joder, un sistema nuevo, ahora moldarme, ahora juego, por ejemplo, en ese parón que yo tuve en noviembre y diciembre, juego con mi equipo de una manera y con la selección a otra. No, ha sido un sistema ya muy definido y que tiene inspiración en la Liga Sí, sí, Italiana. comentabas aquí estos días, ¿no? Que al final la selección siempre bebe de lo que se está avanzando en la Serie A, ¿no? Y creo que ahí Mancini ha sido listo, ¿no? Porque al final es facilitar tu propio trabajo, las cosas como son, ¿no? Y por ejemplo, Toloi, que estos días venía de uno de los equipos más locos y extraños de la Serie A, ¿no? Como es la Atalanta, dice que no le ha costado nada integrarse, que se juega diferente, sí, pero que él ha encajado perfectamente y aunque utiliza un rol diferente, ¿no? Defensa de tres, pasa a jugar como prácticamente lateral derecho en esta Italia, ¿no? Pues encaja y funciona sin problemas y no ha tenido ningún atisbo de duda en colocarlo ahí Roberto Mancini para probarlo y él se ha integrado muy bien, ¿no? Así que sí, yo creo que al final ver la liga que tienes que seguir, ¿no? Para llamar a la mayoría de los jugadores y ser capaz de integrarlos es una gran labor del seleccionador. Otros dos motivos que podemos hablar es el 11, porque por ejemplo vemos que está prácticamente definido. Sí. Está con Donnarumma en portería, con Florenzi, Bonucci, que yo creo que van a ser los titulares. A lo mejor puede entrar Di Lorenzo, pero a mí me extrañaría. Luego en el centro de defensa tenemos la duda de Chiellini o Chervi, pero depende de Chiellini, porque yo creo que si Chiellini está sano juega él. Spinazzola yo creo que va a ser titular, pero podemos meter un interrogante si queréis a lo que puede ser Emerson. El centro del campo está definido, Varela, Jorginho, Verratti. Y la parte de arriba, los extremos están definidos con Chiesa y con Insigne. Y la punta de ataque con Immobile o Velotti está la otra duda. Entonces yo creo que el 11 está medianamente definido.
Y lo empalmo con el otro motivo que tenemos preparado. Y es que hay futbolistas que para poder jugar en esta Italia Mancini tienen que reconvertirse, como es Florenzi como tercer central, con Moise Kean jugando como carrilero o extremo diestro, sobre todo extremo diestro. Eso lo estamos viendo en el PSG, Spinazzola de carrilero, lo estamos viendo en la Roma, con Di Lorenzo como lateral que nos sube en el Napoli, con Chiesa como extremo, incluso jugando como carrilero en la Juventus. Que línea Chervi Bastoni cada vez están más acostumbrados a esa defensa de tres porque lo hemos visto en la Juve, en el Inter y en la Lazio. Y al final, lo que comentamos, eso verlo en el club y la selección es muy fácil para el Sí, futbolista. además que la Juve no ataca con defensa de 3, luego defiende con 4-4-2, así que es un poco esa mutación que Ujú. hace Italia, de cierta manera también la hacen los defensas en la Juve, ¿no? Con Chiellini y Bonucci. Y además también, además de esto, yo creo que hay que decir que muchos de ellos han tenido que subir su nivel en los clubes, ¿no? Porque no es como Sí. hace 4 o 5 años, que básicamente por nombre ibas a la selección porque tampoco había mucha más competencia. Ahora vemos que hay convocatorias de 38, 40 jugadores, que incluso hay algunos que se quedan fuera que lo merecen y dices, joder, es que si no aprieto me voy a quedar fuera porque hay mucha competencia, ¿no? Y esto obviamente habla muy bien de Italia también. Sí, bueno, vemos casos como Di Marco o Zaccagni, que son de los futbolistas que más de moda están del calcio y no van convocados. Y como Caputo, que ha sido un delantero que nos ha venido encantando en estos dos últimos años y que muy seguramente se quede fuera de la convocatoria. Luego, yo creo que al final, una de las cosas importantes que también puede haber dentro de una selección es cómo juegas. ¿Cómo juegas? Porque hemos visto a Italia que con posesión se siente a Sí. gusto y que sobre todo al contragolpe, a la hora de no recibir gol y contragolpear, yo creo que incluso lo hemos visto mejor. A ver, es verdad que, por ejemplo, el año pasado, antes de que suspendiera la Eurocopa, había programados unos amistosos contra Inglaterra y contra Alemania, que yo creo que nos hubieran venido bien, ¿no? Porque al final Italia solo se ha enfrentado a Sí. Holanda en cuanto a equipos grandes, selecciones grandes, y es verdad que no le hemos terminado de ver pues contra grandes rivales, ¿no? Y eso a lo mejor nos hubiera medido un poquito más cuál es el... ahora mismo, qué sensaciones tenemos reales de las churras, ¿no? Que son Ujú. muy buenas, sí, pero todavía no estamos al 100% seguros. Pero es verdad que le hemos visto meter los dos planes. Contra Holanda, precisamente en Ámsterdam, dio un recital de cómo jugar esperando, de cómo jugar contragolpeando. Estuvo muy cómoda en Ujú. el campo y al final pues acabó ganando el partido porque fue superior y no dejó apenas huecos a una Holanda que llegaba con bastante hype. Y luego la mayoría de los partidos, veis los encuentros y son de Italia 65-70% de Sí. posesión, Ujú. encerrando al equipo atrás. Es verdad que no es un equipo brillante en ataque táctico, que al Ujú. final le falta que aparezca Insigne, algún gol desde la frontal como hemos visto de Locatelli, de Sensi en el partido contra Lituania. Le falta un poquito más de brillantez en ese aspecto, pero claro, tú te presentas en la Eurocopa, lo piensas y dices, ¿qué equipos se te van a encerrar, no? A lo mejor en fase de grupos sí, pero luego llegas ya a octavos de final, te vas encontrando España, Francia, Alemania. ¿Se te van a encerrar? Posiblemente no. Entonces, tampoco lo considero un drama como podría ser un drama Ujú. para el Inter, para la Juve, que tienes 38 jornadas y la mayoría de los equipos se te pueden encerrar, ¿no? Entonces creo que Sí. tiene ahí, es un poquito espesa en ese aspecto, en atacar contra Ujú. equipos que meten 10 defensas, caso de Lituania, Irlanda del Sí. Norte, pero tampoco me parece un drama. Sí, exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Luego, una de las cosas importantes que veo es que hay mucho líder en esta selección. Tienes al mejor portero de la liga y uno de los mejores del mundo. Tienes a dos centrales que han sido élite durante muchísimos años. Tienes al mejor centrocampista de la liga francesa y para mí podría haber sido uno de los mejores del mundo. Ojo, que no quiero ofender al PSG, pero si hubiese salido un Barcelona, por ejemplo, o un Real Madrid, Sí. o un Manchester United, o cualquier equipo de estos, yo creo que hubiese sido uno de los mejores del mundo, como es Verratti. Luego, uno de los mejores centrocampistas del futuro del mundo, como es Varela, el líder del Napoli, como es Insigne, el líder de la Lazio, como es Immobile, uno de los mejores jugadores de la Juventus, el líder del Torino como es Belotti, el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la Juventus, me refería a Federico Chiesa. Entonces son futbolistas que al final no solo es que haya mucho líder, sino que yo creo que están en su prime. Sí, son muchos jugadores que están acostumbrados a tirar del carro en sus equipos, que se le digan a Velotti, no dirá la gente, bueno, está en el Torino, pero es que claro, es que sería el Torino sin Velotti, no lleva 5 o 6 años sacando adelante a un equipo con una historia brutal, ¿qué más carácter le podemos pedir a este futbolista, no? Y luego, pues jugadores de segunda línea, Florenzi tiene una experiencia brutal y es un jugador de segunda línea, en este caso en Italia, Jorginho está jugando en el Chelsea, o sea, es un futbolista que está entre los mejores centrocampistas Sí. de la mejor liga del mundo como es la Premier, muchísimos jugadores con experiencia, tampoco hay ningún novato, por así decirlo, ¿no?
Entonces yo creo, porque al final los jóvenes, Donnarumma lleva 4 años en la Serie A y tiene 22 años, Chiesa lleva ya echándose la Fiorentina a la espalda desde que nació prácticamente y es un joven entre comillas. Quiero decir, Sí. es que son gente que ya le han dado de hostias por todas partes, entonces llegan aquí ya Sí. con la barba crecida de sobra. Sí, y por último lo que queremos hablar es el tema de torneo que ha jugado esta selección italiana. Es verdad que los rivales pues no son los que se va a encontrar en una fase final, por ejemplo, en caso de pasar en esta próxima Euro. Y es que Nations League 2018 dejó muy buen nivel, lo que pasa es que Portugal estaba a un nivel muy alto y que vimos que Portugal acabaría siendo la campeona. La clasificación a la Eurocopa fue de una manera medianamente sobrada. La Final Four de la Nations League 2019 eliminando a Holanda le convierte ahora mismo una selección de Final Four. Y va primero de grupo en la clasificación al Mundial de 2022. Por eso vemos también tan buenos datos y que torneo que juega, torneo que está haciendo bien. Sí, cumple. O sea, está cumpliendo todas las expectativas, siendo un equipo que saca resultados, que gana, que avanza, que no pierde, como vemos, 25 partidos sin perder es mucho. Ujú. Y bueno, pues a confiar en la Eurocopa, ¿no? Yo creo que a evitar tropiezos extraños, a intentar sacar los resultados adelante. Luego, a partir de la eliminatoria, obviamente, todo puede pasar. Pero creo que Italia, de verdad, yo creo que lo puede hacer bien. No, ya lo hemos dicho, no es favorita, pero creo que es un equipo muy fiable. Y a día de hoy, pues pocos equipos fiables estamos viendo, ¿no? La fiabilidad alemana que tanto se decía ya ni siquiera está. Entonces al final ahora tenemos que hablar de la fiabilidad italiana de Roberto Mancini y compañía. Sí. Bueno, pues con estos motivos nosotros queremos soñar con que pueda hacer un gran papel Italia en la próxima Sí. Eurocopa y en el próximo Mundial 2022. Así que nosotros ya hemos dado estos motivos, queremos verla contra grandes selecciones, queremos ponerla a prueba para que pase de ese notable, porque ha hecho unos resultados de sobresaliente, pero los rivales le invitan a que sea un notable para pasar a un sobresaliente y por qué no transformarlo en lo que pueda ser un gran torneo. Así que con todos vosotros nos despedimos de aquí, Irati. Comentario, suscripción, like, campanita, absolutamente todos los deberes, porque aquí os esperamos en Soy Calcio para más vídeos. Chao, chao.